Seguramente te ha pasado. Entras a YouTube o Instagram y ves 1000 videos hablándote de ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Meta AI, Grok, Copilot y te quedas como, ok, pero ¿cuál uso? ¿Por dónde empiezo? A mí también me pasó lo mismo. Y si algo aprendí es que no tienes que conocerlo todo. Lo único que necesitas es las herramientas adecuadas para ti. Hoy te voy a enseñar a construir tu primer toolkit o kit de herramientas de inteligencia artificial. No el perfecto, no el definitivo, el que te sirve hoy para empezar a trabajar mejor sin abrumarte. Hola, yo soy Luis Saturno y aquí te enseño a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil tu vida. Comenzamos. Lo primero que tienes que hacer es cambiar el chip. La inteligencia artificial no es una app o un programa, es una habilidad. Usar inteligencia artificial es como aprender a cocinar. No se trata de tener el mejor sartén, sino de saber usarlo. ChatGPT, Claude, Gemini y todos los demás son solo utensilios. Lo importante es cómo los usas. Y sí, hay gente que cocina gourmet con una sola olla y otros que tienen 1000 herramientas y no saben cocinar nada. O como yo, que solo sé freír huevos, pero con una receta muy buena que ChatGPT me dio. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No se trata de saberlo todo, sino de dominar unas cuantas herramientas que realmente uses. Y ojo, no se trata de casarte con una herramienta. Es como escoger entre Google Docs y Microsoft Word, por ejemplo. A veces una te puede servir para escribir muy rápido y si quieres colaborar con tu equipo puedes usar la otra en otras ocasiones. Cada persona tiene su estilo, su ritmo y su necesidad, y tu kit de herramientas se debe adaptar a eso, no al revés. Por eso, lo primero que quiero que te quede claro es que no se trata de encontrar la mejor herramienta de inteligencia artificial, sino de encontrar las que se entienden contigo y las que te hacen la vida más fácil. Y en los siguientes minutos vamos a descubrir cuáles pueden ser esas herramientas para ti. Ahora vamos con lo práctico. Estas son las herramientas que te recomiendo conocer primero. ChatGPT, que por ahora es una de las más famosas porque es muy versátil, es buena para escribir, para organizar ideas y también para hacer brainstorming, entre otras cosas. Claude, que es más bueno al razonar, es buenísimo explicando conceptos y también analizando textos largos. Y Gemini, que se integra muy bien con el ecosistema de Google y es súper útil si trabajas con documentos u hojas de cálculo en los cuales quieres hacer colaboración con otras personas. Además, Google tiene otro montón de herramientas adicionales en el AI Studio que puedes probar. También hay otras adicionales como Copilot de Microsoft, Grok y DeepSeek, pero esas están en este momento un paso atrás de las que te mencioné al principio, así que nos vamos a concentrar en las tres primeras. Cada una de estas herramientas tiene su personalidad. Unas piensan más rápido, otras más profundo, otras son más visuales y otras son más verbales. Por eso te recomiendo que pruebes las tres para que encuentres cuál es tu favorita y la que mejor se ajusta a tu personalidad. Antes de seguir, hay unos conceptos que te ayudarán a entender mejor cómo funcionan estas herramientas. El primero es la ventana de contexto, que es como la memoria a corto plazo de la inteligencia artificial. Cada uno de los modelos de inteligencia artificial maneja una ventana de contexto diferente. Por ejemplo, ChatGPT versión 5, que es la versión más reciente de OpenAI, maneja unas 100.000 palabras. O sea que cuando te gastas esas 100.000 palabras en la conversación, el modelo va a empezar a olvidar lo que tú le estás diciendo y vas a notar que las respuestas son un poco raras y se trata al tamaño de la ventana de contexto. Gemini actualmente en su ventana de contexto puede manejar entre 700.000 y 800.000 palabras. Y estas palabras se miden en tokens. Y los tokens son como palabras divididas. Por ejemplo, la palabra computadora se puede dividir en 2 tokens. La inteligencia artificial no cuenta palabras sino tokens. Si le das demasiado, se llena su memoria temporal y empieza a olvidar las cosas que le estás diciendo. El próximo concepto es modelos de razonamiento o de inferencia. Y la diferencia está en que si usas el modelo de inferencia, las respuestas que él te va a dar son las que ya tiene en su memoria de cuando fue entrenado originalmente. Y si usas los modelos de razonamiento, ellos piensan, calculan, por ejemplo, si es una operación matemática o un cálculo que tú le pediste hacer, él tiene que pensar para encontrar la solución y entonces darte la respuesta y vas a notar que te dice que está pensando y eso le va a tomar un tiempo. Para que veas la diferencia, por ejemplo, vamos a hacerle la siguiente pregunta a ChatGPT. ¿Cuántos años le tomaría al cohete tripulado actual más rápido en llegar a Saturno? Y ahí lo ves que este puntito significa que está pensando y dice, estoy pensando más largo para una mejor respuesta. A esto es lo que me refiero como un modelo de razonamiento. Él no tiene esa información en su memoria, sino que está haciendo los cálculos y pensando para darte la respuesta. Ok, se tomó 28 segundos pensando y me dijo que el límite físico por récord tripulado, que el vehículo más veloz es el Apolo 10 y tardaría entre 3 y 3.7 años en llegar a la distancia
de la Tierra a Saturno. Y después me dio una trayectoria realista que dice que puede ser más, incluso 6 a 8 años. Eso tiene sentido para mí, pero yo no soy astronauta. Ahora le voy a hacer una pregunta más sencilla para mostrar la diferencia entre inferencia y razonamiento. Le pregunté cuál es el primer día de la semana y no pensó nada y me dijo, depende del contexto y del sistema de referencia, pero me dio la respuesta súper rápido. Y hay algo que quiero mostrarte en este modelo específicamente. OpenAI acaba de lanzar el modelo que se llama ChatGPT 5 y este modelo tiene una particularidad. En el pasado tú tenías, dependiendo de lo que querías hacer, que escoger entre el modelo si necesitabas que pensara fuerte, que fuera el de razonamiento, y si necesitabas una respuesta sencilla como si fuera Google, usabas el de inferencia y tenías que escogerlo. Pero ahora con ChatGPT 5, él tiene un modo automático que decide cuál de los modelos es el que necesita para darte la mejor respuesta. Así que ya ni eso tienes que seleccionarlo manualmente. Cada vez van mejorando más las herramientas y nos hacen la vida más fácil, que es lo que estamos buscando. El próximo concepto es prompting. Y se trata de cómo tú le pides las cosas, cómo le hablas a la inteligencia artificial. Porque cada uno de los modelos es tan bueno como te pueda entender a ti. Si tú no le pides las cosas correctamente o claramente para que te pueda entender, la respuesta que te va a dar no va a ser algo que te va a funcionar o que te va a servir para algo. Entonces, es como, imagínatelo como cuando le hablas a un amigo. La forma como le dices las cosas importa muchísimo. Otro concepto es la multimodalidad y esto solamente se trata de que no solo le puedes escribir contexto a los modelos de inteligencia artificial, sino que puedes también darle archivos, fotos, le puedes dar, como en el caso este de la ventana de ChatGPT, le puedes decir que te cree una imagen, le puedes hablar, le puedes dictar y tiene muchas otras cosas que puedes utilizar. Y de eso se trata la multimodalidad. Entonces un modelo multimodal puede interactuar contigo de diferentes formas, no solo escribiéndole texto. Y lo último que te quiero mencionar es la privacidad y el uso responsable. Cuando uno trabaja con la inteligencia artificial terminas dándole archivos, imágenes, fotos tuyas y cosas que son personales. Entonces mi recomendación es que si no eres un estudiante pagues por la herramienta que sea tu favorita, porque así garantizas la privacidad. Y otra cosa es que la inteligencia artificial es muy poderosa y hay que saber usarla con criterio. Un tip que te quiero dar es que las herramientas de inteligencia artificial también se pueden compartir así como los usuarios comparten las cuentas de Netflix. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, lo único que tienes que hacer es crear un nuevo proyecto, como por ejemplo mi amigo Jan que creó un nuevo proyecto y en las instrucciones le dijo, mi nombre es Jan y aquí vamos a crear contenido para un canal de YouTube que publica videos sobre animación. Le dio salvar y todas las cosas que haces de ahí, ChatGPT lo reconoce como de Jan y está enfocado en aprender las cosas de ese usuario. Ahora viene lo bueno y es crear tu sistema. Un kit de herramientas es solamente un grupo de herramientas que vas a estar utilizando y vas a combinarlas para hacer cosas. Por ejemplo, puedes usar Claude para hacer una investigación y te resuma el texto. Luego a ChatGPT te lo convierte en un email, por ejemplo, y luego puedes usar esa misma información en Gemini para crear un video con la función de Veo, que es muy poderosa. Entonces, como te decía, no se trata de escoger una sola herramienta, sino de ponerlas a trabajar en conjunto. Ya cuando estés más avanzado, puedes incluso hacer integraciones para que ellas trabajen en conjunto sin tú tener que estar cambiando de una a la otra. Y así puedes aprovechar las fortalezas de cada uno. Entonces, no te obsesiones con usar todo perfecto desde el primer día. Mi consejo es prueba, ajusta, usa una herramienta hoy, la otra mañana, la otra pasado. Y haz esto, encuentra una tarea que haces todos los días, como redactar emails o hacer presentaciones y empieza a usar las herramientas de inteligencia artificial para pedirle que te ayude a hacer ese mismo trabajo. Y luego prueba con una segunda herramienta a hacer lo mismo. Y entonces elige cuál te gusta y con cuál fluyes más. Esa va a ser tu herramienta. No importa cuál te digan que es la mejor. Por ejemplo, yo uso mucho ChatGPT porque es la que empecé a usar desde el principio y ahora tiene mucha información sobre mí, fluyo más con ella. Pero cuando usé Claude por primera vez me di cuenta que es mucho más amigable y se siente como humana. Entonces, construir tu kit de herramientas de inteligencia artificial no es una cosa que se hace rapidito, es una cosa que es un proceso porque te vas a tener que familiarizar con cada una de las herramientas y vas a encontrar cuál te gusta más. Pero créeme que en solo una semana vas a estar pensando, wow, esta cosa la voy a seguir usando todos los días y esa es mi recomendación. Úsalas todos los días porque mientras más la usas, más ideas te van a surgir de cosas que puedes hacer con estas mismas herramientas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si quieres ver 23 cosas que puedes hacer gratis con Gemini, mira este video. Chao.